Y como destacábamos al comienzo, la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores se han unido para mostrar el rechazo a los recortes en la educación en este inicio de curso. Critican que se haya despedido a numerosos interinos en nuestra ciudad, profesores interinos, lo que va a repercutir en la calidad de la enseñanza. Y por supuesto también critican la reducción de bonolibros, becas del comedor y becas para el transporte público en las pedanías. La plataforma en defensa de la enseñanza pública alerta de la bajada de calidad de la educación ante los recortes. Advierten que se han despedido en la comunidad a 2.200 interinos. Ponen como ejemplo que el Instituto Severo Ochoa pierde 22 profesores, el Misteri d'Elx 19 o el Montserrat Roig 15. Esto supone también que todos esos interinos, algunos de ellos más de una década trabajando, pierden su puesto de trabajo y engrosan las listas del paro. Pero los profesores también quieren subrayar que lo que más preocupa son los alumnos, ya que esa reducción se debe al aumento de la ratio por clase y el incremento de las horas lectives. Desmentint també totes les paraules de la consellera, o sigui, el que està donant-nos és... Nosaltres també en València, quan es vam reunir, es van dir que no es preocuparen, que anaven a treballar, i no ha sigut d'aquesta forma. O sigui, hi ha molta gent en el carrer i no tenim esperances. Per exemple, la gent que portava més de 10 o més de 15 anys treballant en este moment està en l'atur. Mientras, desde la Federación de AMPA se quejan de los recortes que afectan a las economías familiares, como la reducción de becas de comedor, la eliminación del bono libro y la reducción en un 70% de las becas de transporte a los colegios de las pedanías. También nos preocupa muchísimo las becas de transporte en Elche, sobre todo en las pedanías, según nos han informado, ha sido un 70% lo que se ha perdido en lo que son autobuses escolares. Las puertas de los coles a la hora de entrada es un reguero de coches, ¿sabes? Es que allí tienes que llegar con coches, si no, no puedes. Yo ayer mismo pasaba por la carretera de Amatola y los padres mal aparcados en medio de la carretera. Es posible que se provoquen accidentes y también tenemos miedo en ese aspecto. En cuanto a las becas de comedor, pues ya sabemos el tema famoso de los tuppers. Yo espero, me parece ridículo y absurdo, los nenes tienen que tener una nutrición adecuada. Espero que nunca jamás en Elche se pueda implantar esto de los tuppers. Desde la plataforma, los sindicatos también recuerdan que un nuevo curso comienza con barracones y falta de infraestructuras en Elche. Mientras, del Sindicato de Estudiantes Independientes sobre todo se quejan del aumento de las tasas de matrícula para la universidad y la reducción de becas, que imposibilitará a muchos jóvenes seguir formándose. Por todo ello, desde la plataforma en defensa de la enseñanza pública aseguran que continuarán con las movilizaciones.